Margarita tenía dos singularidades: ser mujer y ser la única independiente. ¿La aparición del Bronco en la boleta le perjudica? Margarita Zavala se ve como presidenta de México el 1 de julio. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo le va a hacer Margarita Zavala? Esto es Desde la Trinchera. Arrancamos. Súbitamente, de 4 subió a 5 el número de candidatos que aparecen en la boleta. Hubo una reacción de prácticamente todo el mundo en contra de la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de resucitar la candidatura de Jaime Rodríguez el Bronco, a quien le detectaron, según el INE, más de 800,000 firmas irregulares. Eso, de alguna manera, movió la correlación de fuerzas al interior y de cara a las próximas elecciones. De este tema y de otros más, por supuesto, hoy vamos a hablar mi socio Rubén Cortés y yo con la única mujer que es candidata a la presidencia de la República y la que era hasta la semana pasada la única independiente, pero ya cambió. Entonces, Margarita, te damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Y un primer comentario después de toda esta cascada de reacciones que ha suscitado lo del Bronco, y pues todavía no sabemos qué va a pasar con Armando Ríos Peters. Bueno, muchas gracias, Rubén. Gracias, Francisco. Pues, desde luego, el Tribunal Electoral, más allá de la persona, que no es algo que ahorita yo quiera tratar, ni que yo esté exactamente calificada, y para eso estarán los contrastes de otra manera, el Tribunal Electoral en realidad lo que genera es una enorme incertidumbre en un proceso electoral, que lo que requiere es, por lo menos, certidumbre en términos de las autoridades electorales, de por sí un ambiente crispado, de por sí un dinero público en exceso que ha sometido a la política y que tiene a todos discutiendo con su dinero público, acusando unos a otros de cosas no menores, de estafas maestras, de naves industriales, de departamentos en otros países. Vaya, de por sí crispada la relación, el INE, el Tribunal Electoral, decide pues no aplicar los mismos requisitos para unos que para otros, porque finalmente esa es la decisión. Y entonces sienta un precedente de todo lo que se puede saltar, de todo lo que puede hacer, de lo que puede generar. 4 votos muy claros, que además con los votos particulares de los otros 3, pues te das cuenta que hay una diferencia enorme en términos jurídicos, en términos de certezas políticas. Pues bueno, ¿es lamentable? Sí, sí es lamentable. Quisiera hacerte una pregunta y te la hago con todo el respeto, pero es un tema que ha sido también recurrente. Hay gente que te señala a ti también. Hay gente que dice que aunque robaste poquito, tú también robaste, como aquel Layín de Nayarit. Yo sé y conozco su explicación. Me gustaría que se la... Sí, muchas gracias. Yo la doy. Cuando el INE, porque es cierto que se cometen muchos errores, cuando el INE da a conocer las firmas que no revisamos, que no revisó nadie, porque las que consideraba válidas, no por parte del INE, sino por el mismo proceso de la aplicación, cuando da a conocer lo que está pasando, dice, hay 432, que luego yo revisé una por una y fueron 425. 425, nada más 425, que son simuladas y que señalan eso si es grave. Y dice 150 y tantas mil de Jaime Rodríguez y 800,000 de Ríos Peters. Yo pido revisar las 432. 2 eran válidas, 5 eran inconsistentes, pero 425 sí se veía que había una simulación de credencial, lo cual a mí me pareció grave. Presenté mi denuncia ante la FEPADE como un delito electoral, independientemente de que el INE seguramente dio vista a la FEPADE, y encontramos que esas 425 son enviadas el 21 de diciembre, de 12 del día a 3 de la tarde, por 4 auxiliares en Gustavo Amadero, en Azcapotzalco, Tecámac,
y que esas auxiliares no volvieron a meter ni una firma más, ni antes ni después de esa hora, esa fecha. Entonces era evidente que había Hubo mano negra. Hubo mano negra, que podía pasar. Yo tampoco, no me fui en contra del INE, sino dije, vámonos en contra de quien hay que irse en contra, quien haga esto. Y obviamente fue para manchar el proceso. Y en ese sentido, pues yo actué como éticamente había que actuar. Hay un delito, denuncio. Y porque, les voy a explicar nada más una cosa, el auxiliar envía la firma y yo nunca la veo, porque así estaba hecha la aplicación. Incluso auxiliares que no veíamos ni conocíamos, porque eso no te lo pedía el INE. Y el INE hasta nos dijo que podíamos avisar de IDs públicos. Entonces, no es como los partidos políticos que tienen todavía porcentajes enormes de simulaciones y faltas que ellos mismos llevaron sus firmas para su padrón interno. Ellos sí las llevaban. Yo no. En el INE la aplicación iba directa. Entonces, esas 425 entraron el 21 de diciembre, entre las 12 y las 3 de la tarde. Entonces, con eso, pues... ¿Y el resto de las firmas que te invalidaron? Porque no fueron solo 425. Son muchas, es decir, es distinto unas simuladas, que va una intención ahí, y otras que tienen que ver con inconsistencias. Muchas de ellas, por ejemplo, en la aplicación, pues como alguna vez lo comenté, unas no servían, otras había la gente creyó que era... y todo eso. Había muchas duplicadas, había otras que tenían copias fotostáticas que luego el INE dijo que no eran válidas y pues lo que no era válida no era válido y se acabó. Pero el problema de fondo es que pidieron a unos el requisito completo y a otros no. Candidata, faltan unos 70 días para el 1 de julio. Eres una candidata débil en el sentido estructural, no tienes tanto dinero, tienes pocos recursos, no vas a alcanzar a tener representantes en todas las casillas, justamente por eso. ¿Cómo se ve la candidata independiente Margarita Zavala el 1 de julio? Para ese día nos estamos organizando. De alguna manera yo sí tengo una confianza especial en más de 1 millón de funcionarios de casilla, de mexicanos, que cuidan una elección a través de ser presidentes, secretarios, vocales, escrutadores, en donde no tengo que partir que en todas se tiene que tener a fuerzas un vigilante. En el mundo moderno, la verdad es que no hay representantes de casilla más que en el caso de México. Pero sí son importantes, yo hubiera hecho todo lo posible por eso. La verdad es que también hay candidatos a distintos puestos de elección popular en los que confío en que van a cuidar los votos de todos. ¿Confías en la democracia? En la democracia. Soy una demócrata y yo fui representante de casilla. Muchas veces en mi vida he sido muchas veces representante de casilla, representante a Consejo Distrital, ante el Consejo Estatal e incluso ante el federal. Y yo cuidé los votos de todos. Es una estructura que funciona. Tu candidatura no es solo testimonial. No, claro que no. Y mira, Ni vas a declinar al final por uno. No, ¿verdad? Por eso el 1 de julio, ¿cómo te ves? ¿Ya declinaste por alguien? ¿Ya ganaste? ¿Cómo te ves ese día? ¿Cómo me veo? Pues celebrando la presidencia de la República porque la gané. Ahora, digamos... ¿No va a declinar? Hace un año yo era una candidata que le ganaba a López Obrador. Finalmente Finalmente era la única, sí. Soy la única que he demostrado que le gano. ¿No? Pero la única que he demostrado que le gano a López Obrador. Oye, los otros dos, ya con millones de spots. Millones, vaya, Ricardo lleva... 3 millones. Lleva 4. Del 16 acá, 4. 4 desde la precampaña. No, pero acuérdate que se agandalló todos los del PAN. Sí, claro. Todos los anuncios. Lleva 6 millones. ¿Y todavía no le puede alcanzar? Pues yo creo que la suma debe ser de otra manera, ¿no? Sí. Es decir, si yo ya demostré que le ganaba y aquí ya llevan 6 millones de spots y están gastando, según reportes de los medios de comunicación, 3 millones diarios, 3 millones de pesos diarios.
no de su dinero, sino de nuestro dinero, de los televidentes, de los ciudadanos. Hay dinero público que... De Memo, que está por ahí detrás de la cámara. Sí, por supuesto, de todos ustedes. Y con ese dinero público que han de verdad despilfarrado, pues todavía no le alcanza, pues ya es hora que más bien ellos piensen pues en declinar, ¿no? Pues Lo mira, que yo veo es un segundo lugar, no un contendiente. Pues, mira, y ya el socio estaba diciendo ya que por ahí podía ser que declinaras en favor de alguien. No, digo, es una pregunta, claro. Que al final, Una provocación. en este esquema del voto útil y para evitar que llegue uno u otro. Pero ahí sí déjame decirte, el voto útil, el voto de miedo, como lo quieran llamar, no opera cuando hay un bien posible. Es decir, yo le digo a la gente, a ver, no podemos, nuestro país no merece que resolvamos por el mal menor, por el menos corrupto, por el menos malo, por el menos autoritario. Y yo estoy ahí precisamente en la boleta para decirles, no hay que decidir el mal menor cuando hay un bien posible. Lo que hay que hacer es probable ese bien posible. Y ahí estoy. Y no voy a ser, además, cómplice al victimizar a mi país, a nuestro pueblo, de poder optar por una alternativa clara, una alternativa honesta, por una idea de un país y que tengamos de manera honesta en vida pública, en vida diaria, un país seguro, con libertades económicas. Ahí estoy en la boleta para eso. Y yo no voy a ser cómplice de votos del mal menor y estas decisiones que no merecen nuestro. Margarita, el humor social, esta inconformidad manifiesta que hay en el país, ¿te beneficia o te perjudica? Porque muchos asocian a lo que llaman el pripanismo, perdón. No, mira, ahorita lo que hay es un desorden en términos de ideas. Si lo que pasó fue que renunciaron a sus propias ideas, hay una renuncia a la identidad, pues, sobre todo en el caso del PAN. No, sí, bueno, eso. Una renuncia a la identidad, al contrario, esa es la enorme confusión que se traen y, por supuesto, por eso estoy con esta alternativa. Bueno, sí. Que lo que hay es un pragmatismo y ya es como se dice, es un carnaval de banalidades que ha perdido el sentido de la elección. Por eso estoy caminando en esa ruta. Y no subestimen al electorado, no subestimen al pueblo de México, lo conozco muy bien. Yo creo que sí va a demostrar madurez el día 1 de julio el electorado mexicano. Yo estoy convencido, ¿eh? Sí, y claro. con eso se nos fue el tiempo, nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos, qué Margarita. Manera de hablar, candidata, qué manera de hablar. Lamentablemente no tenemos No, al contrario, muchísimas gracias. Minutos. Y ahí va Te el agradecemos país que hayas en el estado centro, aquí nuestro México. y mucha suerte para lo que viene. Muchísimas gracias.